Capítulo 4. Un día de últimos de diciembre, el 23 para ser exactos, Madame Didier y Aimar estaban a la mesa cenando y comían con poco apetito, y conversaban sin mucho entusiasmo. Aimar se alimentaba por un vago sentido del deber, mientras que Madame Didier, desde que era una niña, había estado acostumbrada a comerse todo lo que le ponían y terminárselo hasta no dejar nada. Un hábito que a los franceses les encanta inculcar a sus hijos, quizá para desmentir la idea de que son una raza de gourmets. De repente, Madame Didier se sinceró. ¿Sabes? Estoy empezando a preocuparme. ¿Por qué? Seguro que pensarás que soy supersticiosa. No temas, señaló Aimar con tono irónico. ¿Tú? ¿Supersticiosa? Nunca. No te burles, Aimar. He visto mucho más mundo que tú. ¿Qué, por ejemplo? ¿Crees en la Navidad? Claro que sí, respondió Aimar. Todo el mundo cree que la Navidad es el 25 de este mes, y están completamente en lo cierto. Si dejas de hacer bromas tontas, continuaré hablando. Sigue, siempre he querido saber más sobre la Navidad. ¿Crees que el reino animal es consciente de la llegada de la Navidad? A pesar de su esfuerzo, Aimar sonrió. ¿Me vas a decir que el ganado se arrodilla en los establos en Nochebuena? Eso es exactamente lo que te digo. Y algo más te diré, que lo he visto con mis propios ojos. Sin duda que lo has visto. Si alguien entra en un establo cualquier noche del año, puede ver algunos animales arrodillados, o todos, si tiene suerte. Sabía que dirías eso, pero no es cierto. Y lo que es más, una noche, cuando se acercaba el nacimiento de nuestro Salvador, oía las abejas zumbar en sus colmenas. Vamos, Aimar, en pleno invierno las abejas no zumban en sus colmenas ni por asomo. ¿Y entonces cómo es que las oíste? Si no me atrapas de una forma, me atrapas de otra. ¿No es así, Aimar? Desconcertado al verse vencido, se quedó en silencio unos instantes, y luego llevó la conversación de nuevo al principio. ¿Y estás preocupada por eso? No, claro que no. Lo que me preocupa es que Josephine está a punto de dar a luz, y lo más probable es que sea a la misma hora en que nació nuestro Señor. ¿Y por qué debería inquietarte? Yo hubiera pensado muy al contrario, que tú lo verías como un motivo de alegría. Es porque soy supersticiosa, por llamarlo de alguna manera, pero deja que te diga algo. Conocí a un hombre que no tuvo un buen final, y de él siempre se dijo que estaba predestinado por haber nacido en Nochebuena. Y ni qué decir tiene que todo el mundo aportó su granito de arena para que se cumpliese el pronóstico. ¿Me incluyes a mí entre ellos?, le reprochó Madame Didier, y continuó sin perder un segundo. Y en nuestro pueblo y en otros pueblos en los que la gente es temerosa de Dios, las esposas se alejan de sus maridos durante la mayor parte del mes de marzo y una semana más o menos del de abril, para que no les nazcan niños ese día. Vale, ¿vas a decirme qué lógica le encuentras a ese comportamiento? Hablo solo de superstición, mi querido Aimar, pero si quieres que hable de lógica, que es algo que pertenece más a tus dominios, supongo entonces, tengo que decir lo siguiente. Cuando la gente cree en algo, le gusta mostrar su respeto por ello. Me he fijado en que lo primero que hacen los revolucionarios tras haber derribado un montón de estatuas viejas es erigir un montón de estatuas nuevas, y una vez que han suprimido un montón de fiestas viejas, instituyen un montón de fiestas nuevas. Imagino que eso no te convierte en supersticioso, ¿verdad? Eso no demuestra nada, replicó Aimar. Muy bien, siguió Madame Didier, pero admitirás que a la gente le gusta mostrar su respeto por aquello en lo que creen, y a los que creen en la hermosa y noble vida de Cristo, les gusta honrarlo. Y bien, dime, ¿es que acaso hay mejor homenaje que renunciar al contacto carnal durante la época en la que la Virgen María concibió sin mácula? Dime, ¿no debe incluso alguien como tú admirar en ese acto un refinado gusto y una delicadeza en la adoración que no posee parangón en vuestra moderna y turbulenta descripción a un líder político tras otro? No carece de belleza, concedió Aimar, pero ¿qué quieres decir? Quiere decir tanto como todas vuestras escarapelas y banderas y discursos. Se revolvió Madame Didier. ¿Qué queréis decir? ¿Cuántas veces se ha vertido sangre aquí en Francia
para que la gente sea más feliz, para que no haya más pobres. No veo que nadie esté mejor con todas esas luchas. Me has dejado claro que no ves el significado de la política, pero todavía no me has dicho qué lógica hay en preocuparse porque un niño nazca en Nochebuena. Aimar, mi querido sobrino, ¿no te parece bastante con la desgracia de que Josephine vaya a tener un hijo de un sacerdote? ¿No basta con el insulto al cielo que acarrea el que un sacerdote sea culpable de tan terrible conducta, sin la necesidad de que a ese triste nacimiento haya que añadirle la burla hacia el nacimiento de Cristo? Aimar se emocionó sin querer. Eso es una historia de Mamaoka, señaló irritado. En mi opinión, continuó Madame Didier, Josephine era una niñita inocente, pero cuando el diablo tentó al padre Pitamont, no se olvidó de ella. Lleva dentro al diablo, y lo veo cada vez que voy allí. Es peligrosa. Tonterías, protestó Aimar, aunque asustado en cualquier caso, algo turbado y más que desconcertado. Deseaba acabar la conversación y por lo tanto se puso en pie con la excusa de que tenía que volver a sus escritos. Se retiró a su habitación y encendió el quinqué, pero no tenía ningún deseo de trabajar en la historia que había elegido contar, es decir, la de un hombre joven que lucha por conducir al mundo hacia la felicidad universal y que solo logra su objetivo después de perder la vida. Enfadado, apartó las hojas de papel. El mundo es demasiado grande para comprimirlo en un libro, concluyó. Luego se preguntó, ¿por qué no poseía él la capital para dedicarse a lo que había decidido hacer? Después de todo, la idea no era mala, y la gente tampoco esperaba que él encerrase todo el mundo en un volumen. Se trataba de la 10ª o la 12ª idea que descartaba, cada vez que aparecía un libro nuevo y atraía todos los aplausos de la crítica. Consideraba que trataba un tema que él pensó en desarrollar en una ocasión anterior, una idea que había rechazado por una u otra mezquina razón. Se inclinó sobre la mesa y apoyó la cabeza en los brazos estirados. Entonces, Josephine iba a tener el niño en un día o dos. ¿Qué aspecto tenía ahora? ¿Con el cuerpo hinchado al máximo? No podía imaginársela. En realidad no era capaz de recordar su rostro. ¿Qué es lo que he amado?, se preguntaba como un loco. Si su imagen ya se ha desvanecido, lo que había amado era un calor mullido y pegado a él, una ternura y una vivacidad, y ahora iba a tener un niño y a quejarse como aquellas otras a las que había oído mientras subía la escalera de la maternidad, de la Mechagdek. Se sorprendió pensando en aquel niño, pensando en él con afecto y deseando que fuera su hijo, deseando que él, el niño y Josephine, fueran una familia. A última hora de la noche, François regresó de la casa de la Mechagdek. ¿Bien?, preguntó Madame Didier. Nada todavía, informó a su señora. Muy bien, François, vamos, date prisa, o no tendremos sitio en la misa del gallo. ¿Y tú, Aimar, no vienes? Creo que no, tía, respondió entre dientes, con la mente ocupada en un plan temerario. Mientras estuvieran a buen recaudo en la iglesia atestada, él haría una visita a la casa de la Mechagdek y estaría de vuelta antes que ellas. Apenas habían salido cuando él ya se apresuraba en dirección a la maternidad, de sobra conocido por todos los criados. No tuvo problema en acceder al interior, a pesar de lo intempestivo de la hora, y subió las escaleras tan rápido como sus maltrechas piernas se lo permitieron. Una mujer que salía afanosa de la habitación de Josephine, con un cubo de agua teñida de rojo, lo dejó paralizado. El primer pensamiento que golpeó su mente fue que Josephine había muerto entre terribles sufrimientos. Cuando la mujer volvió con el cubo lleno de agua fresca, pidió que le diera alguna noticia, pero ella se limitó a sonreírle y entró cerrando la puerta rápidamente antes de que él pudiera distinguir bien lo que había en el interior. Había logrado ver, no obstante, a la Mechagdek y a un hombre, el médico, claro está, ya que aunque la Mechagdek era una hábil comadrona, siempre llamaba a un médico. Aimar esperó durante lo que le parecieron horas. En vano intentaba su mente interpretar los sonidos que oía, las frases bruscas, el borboteo del agua, los pies que se movían de un lado para otro. De repente se produjo un grito desgarrador,
un interminable y espeluznante chillido que iba más y más en aumento, que cada vez se hacía más y más agudo, hasta que de pronto se detuvo en un profundo y oscuro gorjeo, como si todo aquel descomunal ruido hubiera sido succionado por la tubería de un desagüe. El silencio que siguió era tan intenso que el tembloroso Aimar podía oír las oraciones de la gente en la iglesia al otro lado de la calle. Era posible percibir con nitidez hasta el tintineo de la campana que anunciaba el milagro de la transubstanciación del pan y del vino en cuerpo y sangre, y justo entonces un nuevo sonido salió de la habitación, los chillidos y los lloriqueos más extraños y peculiares que pueden darse. Acto seguido, se produjo esa mezcla de instrucciones rápidas, chapotear del agua, repiqueteo de cacharros, todo sordo y apagado, como oído en sueños. La puerta se abrió de repente y por ella salió un hombre alto. Aimar se pegó a la pared como si deseara hundirse en ella, pero el hombre alto lo había visto. Así que usted es el afortunado padre, ¿no es así? Sí, balbuceó Aimar. Bien, permita que sea el primero en felicitarle por el nacimiento de un hijo. ¿Está muerta?, susurró Aimar. ¿Quién? ¿La madre? Se rió con satisfacción profesional. Nunca he tenido un caso más sencillo. Se deslizó como un gatito. El trabajo sería un paseo de placer para mí, si fuera siempre así de fácil. Pero el grito... Es inevitable que haya algún dolor, por supuesto. Es mejor no verla ahora. Está dormida. Vuelve por la mañana. Y con una amistosa palmada en el hombro, se olvidó de Aimar y bajó a toda prisa las escaleras. Y Aimar, al recordar de pronto el poco tiempo que tenía, si quería volver antes de que Madame Didier y François regresaran de la misa del gallo, siguió sus pasos. Apenas terminaba de sentarse en su sillón favorito ante el ventanal, cuando oyó un ruido en la puerta y entraron François y Madame Didier. Ha sido maravillosa, comunicó Madame Didier. La pregunta natural de Aimar en esos casos se le atascó en la garganta. Todo lo que le salió fue un borboteo. Madame Didier lo miró con gesto de sospecha. Él recuperó la calma y preguntó: ¿El qué? La misa. ¿Qué iba a ser?, respondió ella. El sermón ha sido muy emocionante, conmovedor. Una podía imaginar que estaba presenciando de verdad el nacimiento. Pero, ¿qué te sucede, Aimar? Dios mío, tienes la cara del color del queso. Estoy algo cansado, contestó con la mayor tranquilidad que pudo. Creo que me iré a la cama. Me estás evitando, replicó Madame Didier con dureza. Dime ahora mismo dónde te duele. Lo que necesitas es una buena tisana o un ruibarbo. No, protestó él. Estaré bien por la mañana. Ella negó con la cabeza. No te cuidas nada, declaró. Tendré que vigilarte más de cerca. Él se estremeció. Quizá, continuó ella, debieras tomarte unas vacaciones tú también. La verdad es que no has salido de París en más de un año, y esta ciudad, con más farolas de gas cada día, se está poniendo realmente irrespirable. No es extraño que todo el mundo, en especial las mujeres, estén siempre desmayándose. Cuando yo era niña, a las mujeres se las consideraba tan fuertes como a los hombres. Vaya, me estoy olvidando de ti con tanto pensar en mi niñez. Está claro que empiezo a chochar, como una vieja. Espera, voy a traerte un poco de ruibarbo. Se sometió sin resistencia al ruibarbo, porque no tenía valor para discutir con ella. Por la mañana temprano, ardían deseos de salir, pero ni François ni Madame Didier parecían tener la menor intención de ir a la casa de la Mère Cardec. Su tranquilidad lo irritaba. ¿Cómo podían estar dedicándose a sus asuntos de un modo tan imperturbable? Estaba claro, las mujeres no tenían corazón. El grito de Josephine aún resonaba en sus oídos, como lo había hecho a lo largo de toda la noche. Durante toda la noche había revivido los sonidos de su reciente experiencia. Oía el repiqueteo de los recipientes llenos de agua. Oía la fuerte y agradable voz del médico al interrumpir el grave tono de la Mère Cardec. Vio a la mujer salir corriendo con aquel horrible cubo de agua rosácea, en la que creyó recordar la visión de vetas, de un rojo intenso formando remolinos. Sintió un escalofrío. Estaba dejando volar demasiado la imaginación. Por fin oyó a Madame Didier gritar: «François, François».
¿Cómo nos hemos podido olvidar? Él respiró aliviado. Iba a proponer acompañarlas en cuanto sacaron el tema de ir a ver a Josephine, pero su tía siguió hablando. Hay un montón de ropa sucia en el arcón. Ahí es donde deben de estar esas sábanas. Con profundo disgusto oyó a las dos mujeres salir disparadas hacia el arcón y abrirlo entre exclamaciones de sorpresa. Se rieron y hablaron acerca de lo que veían y tanto les divertía, diciendo una y otra vez, hasta que Aimar pensó que le iba a dar un ataque de furia. ¿Cómo nos hemos podido olvidar? Nunca pensé, no sé en qué estaré pensando. A mediodía se reveló el motivo de la falta de interés de las mujeres. Bueno, me he quitado un peso de encima, indicó Madame Didier a François, mientras ésta servía la sopa. Oui, madame, asintió François. ¿Qué peso te has quitado?, preguntó Aimar. Pues no hemos tenido noticias de la mère Cagdec. ¿Esperabas noticias de ella?, acertó a decir Aimar, adivinando de pronto lo que significaba aquello. Claro, le dijo ayer a François que si sucedía algo durante la noche, enviaría un mensajero por la mañana. Bien, mis peores temores se han esfumado. No será un niño de Navidad. A Aimar lo consumía la indignación. La sopa estaba terriblemente caliente. Se quejó irritado. Pensaba haberte dicho un montón de veces que me enfríes la sopa, François. Oui, monsieur, admitió ella, visiblemente molesta, y mientras se alejaba deprisa y con todo el cuerpo temblando de ira, no pudo evitar añadir, la última vez fue hace 3 años. ¿Cómo puedes ser tan grosero?, le reconvino Madame Didier, que también se había enfadado. Uf, exclamó, demasiado fuera de sí como para pensar en nada mejor, y lo peor era que él mismo sabía que había actuado de un modo equivocado. Bueno, tú eres aquí el único culpable, y cuanto antes arregles las cosas con ella, mejor, de modo que no le quedaba más solución que ir a la cocina y engatusar a François para devolverle el buen humor. Ello implicó un río de lágrimas y muchos recuerdos por parte de ella acerca de los 30 años que llevaba con la familia y cómo había cogido en brazos a Monsieur cuando solo era un bebé, y cuántas veces le había lavado la ropa sucia debido a la debilidad de Monsieur Galiès, que no siempre podía permitirse una criada para que le ayudase, y muchos otros detalles, hasta la saciedad. Aimar se vio obligado a decir, lo sé, tú y mi tía habéis sido más que una madre para mí. Se vio obligado a decirlo, obligado no porque fuese verdad, no porque no apreciara algo que aquellas dos mujeres habían hecho por él, sino porque hay clases de gratitud que a un hombre le resultan embarazosas. En cuanto hablaron de acercarse a la casa de la mère Cagdec, Aimar declaró que iría con ellas. En unas visiones disparatadas se veía a sí mismo adelantándose a las mujeres con cualquier excusa para evitar a la mère Cagdec, de que no dijese una palabra de su visita la noche anterior, porque era más que evidente que la única razón por la que no había enviado al mensajero era porque imaginaba que él comunicaría la noticia a las señoras, pero no se le presentó ninguna oportunidad de adelantarse a las mujeres, y en cuanto a lo de una excusa convincente, su mente, por mucho que la torturase, no produjo una sola idea válida, de modo que se limitó a caminar en aquel templado día de invierno y trató por todos los medios de aparentar despreocupación mientras viajaba al encuentro de su destino, porque era inevitable que su visita de la noche anterior saliera a la luz, y con ella toda su secreta relación, la misma que anhelaba retomar y en la que sin embargo no era capaz de pensar sin repulsión. La mère Cagdec saludó a las señoras con su adustez habitual, solo suavizada lo suficiente para decir, verán a Madame amamantar a su bebé por primera vez. François y Madame Didier al unísono exclamaron, ¿qué? ¿Su bebé? ¿Cuándo ha tenido el niño? ¿Por qué no envió un mensajero como nos prometió? Aimar miraba tranquilo, como si el asunto no le interesara, aunque hubiese agradecido que la tierra se abriese proverbialmente bajo sus pies para tragárselo entero. La mère Cagdec no dijo más que lo siguiente, pero yo pensé que Monsieur, incluso antes de acabar la palabra Monsieur, se contuvo, y en lugar de dar explicaciones, pidió excusas. Los años de experiencia le habían enseñado que pedir perdón una sola vez
valía por una docena de explicaciones. Las señoras, sin embargo, no esperaron a muchos perdones, sino que se apresuraron escaleras arriba, seguidas por el sudoroso aunque feliz Aimar. Se había salvado tras estar al borde del precipicio. No obstante, esta tarde regresaría a casa como un hombre decepcionado, aunque le aguardaban 2 duras experiencias. No le importó que Josephine no lo mirase más que una vez. Ya contaba con eso debido a la presencia de Madame Didier y de François, pero no estaba preparado para aquel bebé, educado con la convicción de que los recién nacidos eran como los que se ven con las Madonas en las pinturas italianas, o como los que aparecen pintados en los lienzos de Greuze. Se sintió horrorizado por el escuálido, peludo y arrugado pequeño monstruo, con trazas de araña, que Josephine apretaba cariñosamente contra su pecho. En cuanto a las damas, estaban extasiadas. Cuando los 3 ya se habían despedido y empezaban a bajar las escaleras, Aimar dijo de pronto que se había dejado un pañuelo, aunque lo tenía en su bolsillo, y antes de que François se ofreciese a ir por él, subió con rapidez las escaleras y entró de nuevo en la habitación. El pequeño estaba de nuevo en la cesta y Josephine, sin duda, era libre para darle el rápido y apasionado abrazo que le esperaba, o al menos considerando que ella aún no se viera recuperada. Una mirada de ternura y de promesas. Todo lo que recibió fue una tranquila pregunta acerca del motivo de su regreso, y los ojos de ella, que antes habían brillado con ardor, ahora eran charcos de cariño maternal, sin significado alguno para él. No podía dejarla así. Se detuvo y empezó a decir: «Bien». «Oui, monsieur», preguntó. El monsieur le había salido sin querer. Lo había recuperado de forma natural junto con su cambiada actitud, pero para él fue la repentina revelación de que ya no era su dama, sino su criada. Con aire pensativo cerró la puerta y siguió a su tía escaleras abajo. Una vez en casa, Aimar tuvo el valor de tomarle el pelo a su tía con respecto al terrible destino de los niños nacidos en Nochebuena. Lo cierto es que él mismo en parte estaba dispuesto a creer que había algo mágico en todo lo que había sucedido. No cabía duda alguna, lo habían embrujado. ¿Es que podía haber otro motivo que lo hubiera llevado a una relación de aquella índole? Justo en el umbral de la casa de su tía, por así decirlo. No, en realidad, en su propia casa. Y Josephine, ella también era víctima del hechizo, y ahora el hechizo se había roto. Él también sentía que ya no estaba bajo ningún encantamiento. Ahora podría quedarse en casa y seguir con su libro. Tendría la posibilidad de interesarse de nuevo por el partido de oposición al que pertenecía. Invadido por sus pensamientos particulares, no oía más que a medias a su tía, que le decía: «Ojalá pudiera deshacerme de mis temores, pero confieso que sigo preocupada. El niño parece una maraña espantosa», se rió Aimar. «Los recién nacidos no suelen ser muy guapos. Lo que es curioso de este es que era capaz de levantar la cabeza el primer día de su vida. Nunca había visto ni oído una cosa así antes, pero François dice que ella sí. Eso no es razón suficiente para creer que el pequeño está destinado a que lo cuelguen. La verdad es que no hay razón para pensar nada, si me permites decirlo, pero tengo un presentimiento y francamente me siento intranquila». «Bueno, ya veremos», señaló Aimar, quitándole importancia al asunto. «Puede que sí y puede que no. Quizá no lo veamos nunca más». «¿Por qué?» «Porque lo van a enviar a Bretaña, a casa de la cuñada de la Mère Cardec, y nosotros nos traeremos a Josephine si sigue comportándose bien. De otro modo la enviaremos de vuelta al pueblo. Así terminaremos con este asunto». Aimar se enfrentaba a todo aquello con una suprema indiferencia, un hecho que lo sorprendió. ¿Qué? ¿Era posible que hubiese cambiado tan rápido? Madame Didier estuvo ocupada los días siguientes. Compró una buena canastilla para el bebé y se ocupó de obtener un certificado de nacimiento en condiciones, uno que no comprometiera ni a la iglesia ni a ella. Antes de hacer el certificado, hizo una visita a la iglesia en la que Pitamont había sido sacerdote. Habló con el sacristán como si su única misión al presentarse allí fuera organizar el bautizo del niño. La verdad es que tenía otra razón. Nunca había sabido o había olvidado el nombre de pila de Pitamont. A pesar de todo,
El niño debía llevar su nombre, como Dios manda. Por casualidad dijo, he oído que el padre Ernest Pitamont ahora oficia en Nimes. El papel que ella había tenido en su traslado no era conocido. ¿Se refiere usted al padre Bertrand Pitamont?, inquirió el sacristán. Por supuesto, respondió ella. Unos días después el niño fue debidamente bautizado. Aimar tuvo que hacer de padrino y ponerle el nombre de Bertrand Aimar. Su apellido fue Caillet, el supuesto y mítico marido de Josephine, que se encontraba muy lejos en un viaje por mar. De vuelta de la iglesia, Madame Didier no se anduvo por las ramas. Bien, Josephine, te dejaré escoger. Puedes volver al pueblo o quedarte aquí. Supongo, contestó Josephine, que si vuelvo a casa, la gente se reirá de mí por haber tenido un bebé, ¿verdad? No es necesario que sepan que has tenido un bebé, porque el niño lo enviaremos a Bretaña, para que lo cuiden. Entonces prefiero quedarme aquí, afirmó ella, porque quiero estar con mi bebé. Pero tampoco puedes quedarte aquí con tu niño, le explicó Madame Didier. No podemos tenerlo aquí en la casa, pues volveré a casa con el bebé. Pero hija mía, piensa a lo que te expones y cómo te ganará la vida. ¿Qué le dirás a la gente cuando te pregunten que cómo es que has tenido un niño? Entonces, madame, les diré la verdad, respondió ingenuamente. Esto le dio que pensar a Madame Didier. La verdad era lo que ella no quería que se supiera. ¿Qué pensarían de ella en el pueblo cuando se enterasen de que su criada había tenido un hijo legítimo como consecuencia de haberla enviado un recado a la iglesia? ¿Y qué hay del hecho de que ella hubiese hecho tan poco por obligar al padre Pitamont a cumplir con su responsabilidad? Sucediese lo que sucediese, no quería que esta historia fuese la comedia de las cotillas de su pueblo. Se sentó y reflexionó unos instantes. Si echaba a la chica, solo Dios sabía cómo regresaría volando aquel asunto al umbral de su puerta otra vez. Donde quiera que fuese, eso estaba claro. Josephine siempre podría vincularla a ella, a Madame Didier, con su situación. Era terrible, pero el vínculo estaba ahí, después de todo, y no era posible negarlo. Es solo que resultaba ridículo aparecer como responsable de las faltas de otra persona. Por tanto, si metía a Josephine en una institución de cualquier tipo, no evitaría de nuevo el papeleo, y de ese papeleo ya había tenido Madame Didier bastante en los últimos días, y no quería más. De pronto tomó una decisión que, teniendo en cuenta que era algo obligado, no fue difícil de tomar. De acuerdo, por el momento puedes quedarte aquí, se resignó. A fin de cuentas, las cotillas de todo el arrondissement conocían la historia incluso con más detalle que ella misma. Además, no se trataba más que de caridad cristiana, el seguir ocupándose de un accidente en el que ella tampoco estaba exenta de culpa. Sí, solo era caridad cristiana. Se aferró a esa expresión, se la repetía a sí misma cuando se encontraba con alguna persona del barrio, ante la cual de otro modo se hubiese sentido atemorizada, y con la repetición mental de aquella frase salvadora, halló la fuerza para ir con la cabeza alta y hablar sin miedo. Hay que reconocer que la movía algo más que la resignación a su deber como cristiana. No le hubiera sido posible vivir en la misma casa con un bebé y no sentir esa extraña influencia que los bebés no tardan en ejercer sobre quienes los ven con frecuencia. Esa influencia que de forma natural atrapa en primer lugar a la madre, va trepando hasta que se pega a todos los que están a su alcance, al igual que la hiedra cuyos tentáculos se adhieren con fuerza a todo aquello con lo que entran en contacto. El pequeño Bertrand era ciertamente un bebé modélico. Nunca lloraba. Por la noche dormía hecho un delicioso ovillo. Cuando se despertaba de las largas siestas a lo largo del día, respondía alegre a todos los que se inclinaban sobre su cuna y le hablaban. Todo el rostro se le contraía al sonreír. Sus tiernos ojos castaños brillaban de contento. Abría la boca y de su garganta dejaba escapar un tenue borboteo de puro gozo. Su salud era similar a su estado de ánimo. Se llenaba la tripa a los pechos de su madre, y cuando lo destetaron se comía todo lo que le daban, y le sentaba de maravilla. Crecía a buen ritmo, y los dientes le salieron sin problemas. Seguro que nadie desearía un niño mejor, pero estamos yendo demasiado rápido. Cuando Aimar
que de todos los ocupantes de la casa era el menos interesado en el progreso del niño, veía a su tía haciéndole cocamonas al bebé, de esa manera tonta que resulta incomprensible para los que no la comparten. Entonces se burlaba de sus antiguos temores. Un día se dirigió a él de forma brusca. «Más tarde hablaré contigo». Aquella tarde, una vez que la casa se quedó en silencio, cuando François y Josephine se habían retirado a la habitación que compartían con el niño, habló con su sobrino y se desahogó contándole todo lo que había ido observando. «Estoy lejos de haberme desembarazado de mis recelos», comenzó. «La verdad es que estoy más segura que nunca de que Bertrand no es un niño normal». «¿Te refieres a que nunca llora?» «Quizás sea mudo», sugirió Aimar. «Me han dicho que muchos niños nacen mudos». «Sí», admitió ella. «Puede que sea mudo. No lo sabremos hasta dentro de unos cuantos meses. Es decir, cuando le llegue el momento de empezar a hablar. Aunque yo creo que va a resultar normal en lo que a eso se refiere». «Entonces, ¿de qué sigues teniendo miedo? ¿No te has fijado en sus ojos?» «Sí, son muy bonitos, diría yo». «Bueno, no hablo tanto de sus ojos como de sus cejas». «¿Qué pasa con ellas?» «Las tiene muy pobladas y están unidas a la altura de la nariz». «¿Y qué deduces de eso?» «En nuestra tierra eso era señal de naturaleza inferior». «Otra superstición», concluyó Aimar. «Puede que no sea más que de herencia». «Ahora que me lo has recordado», señaló Madame Didier, «el padre Pitamont tenía las mismas cejas». «Como yo decía, de tal palo, tal astilla». «Ahí precisamente está el problema. Temo que termine teniendo su misma personalidad incontrolable». «Bien, eso aún nos queda muy lejos». Se reía Aimar de la imagen que súbitamente le llegó a la mente, con el pequeño Bertrand tratando de cometer una violación. ¿Y qué más ves? Algo mucho más terrible, tan extraño que ni yo misma lo he visto nunca, aunque he oído a los viejos hablar de ello como de la más segura y terrible de todas las señales que indican que un alma pertenece al diablo. El tono de su voz había descendido tanto que Aimar tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla, sobre todo si se tiene en cuenta la fría tormenta de marzo que azotaba el doble ventanal. Se emocionó sin querer, o bien por las palabras de su tía, o bien por una corriente helada que había encontrado una grieta en la ventana y le daba en la espalda. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, y bien le urgió. «Recuerdo que cuando era pequeña mi abuela solía contarme historias de los bosques y de los monstruos que vivían en ellos. El jinete sin cabeza, que provoca la locura en quienes lo ven. El árbol en el que los mercenarios suecos colgaron a 5 hombres. Sus almas siguen en el árbol, y por eso no se secará nunca hasta el día del juicio. El ciervo blanco que viene una noche al año para buscar su compañera, que debe ser una chica joven y pura. A los niños no les deberían contar esas historias», fue el comentario de Aimar. «A veces es lo que solía decir mi abuela. A las fiestas del pueblo venían unos hombres a los que no se había visto antes, y nunca se los volvería a ver. Son hombres del mar y buscan una presa para arrastrar hasta sus moradas subacuáticas. Se los reconoce porque siempre llevan los dobladillos de la ropa algo mojados, y sus manos suelen tener membranas. Tienen los dientes afilados y puntiagudos. En ocasiones son lobos de las montañas. Se sabe por el pelo que les crece en la palma de la mano». En el silencio que siguió a sus recuerdos añadió: «Bertrand tiene pelo en las palmas de las manos». La fría primavera con sus incesantes lluvias y el frío habían sido excesivas para Madame Didier, cuya salud se había deteriorado con las tribulaciones de los últimos años, la muerte de su marido, los terribles días del año 48, cuando encontró a Aimar herido en un hospital, y este último acontecimiento, la traición del padre Pitamont y la desgracia de Josephine, algo que tuvo que sumar a su carga. Un día había estado realizando diversas compras. La mañana había sido magnífica. Se notaba un hábito de primavera en el aire y el cielo era de un azul delicioso, con esa claridad y frescura que solo tiene el azul después de un largo y duro invierno, cuando la naturaleza parece haberse purgado de su vileza. Pero en el escaso espacio de 1 hora en que ella había estado en una tienda mirando telas, el tiempo empeoró de forma súbita. El cielo se nubló
Se levantó un viento frío y las calles no tardaron en verse barridas en diagonal por cortinas de agua. La espléndida mañana se había convertido en una tarde de perros. Al salir de la tienda, Madame Didier comprobó lo malo que se había puesto el tiempo. Pidió un taxi, pero era imposible encontrar uno vacío. Esperó dentro, con la esperanza cada momento de que amainase la lluvia, aunque daba la sensación de que no hacía más que arreciar. El cargado ambiente de la tienda, surcado por corrientes de aire frío que venían de todas las rendijas de la puerta, comenzó a afectarla. Tan pronto tenía frío como calor. En la garganta le apareció una hinchazón blanda y dolorosa. Quería volver a casa inmediatamente y hacer que François le preparase una tisana caliente, mientras ella se metía en la cama. Eso siempre la dejaba como nueva. Por fin se decidió a desafiar el tiempo hasta el bulevar, y más allá, coger un taxi o refugiarse en un café para tomar algo caliente. Se subió el cuello de su abrigo de astracán, salió a la calle con la cabeza agachada contra la lluvia torrencial. No había dado más de 2 pasos tras cruzar la puerta cuando se resbaló, cayendo en un charco de agua. En un santiamén se encontraba empapada hasta los huesos. La gente tuvo la amabilidad de ayudarla a levantarse y a encontrarle un coche de punto, para que así llegara a casa cuanto antes. Durante 4 días se debatió entre la vida y la muerte. Al final, su fuerza de campesina, no del todo desaparecida en su larga existencia en la ciudad, llegó en su rescate y fue mejorando. En el tiempo que duró su enfermedad estuvo añorando con nostalgia al bebé, pero temía contagiarle de alguna manera y por consiguiente había prohibido que lo llevaran a la habitación. François y Aymar, sin poder acercarse al niño, tenía el encargo de darle noticias de lo que hacía, noticias que ellos a su vez obtenían de Josephine. La casa se dividió en 2 bandos que se comunicaban a distancia. Llegó el momento en que notó que sus dolencias habían quedado por fin atrás. Era un día agradable de auténtica primavera, no como aquel día traicionero que le había hecho enfermar. Las ventanas estaban abiertas de par en par y las cortinas se movían con la suave brisa. Hoy, comunicó François y Aymar, me traeréis a Bertrand aquí. Le hará bien verlo, admitió François, con lágrimas en los ojos. Y se me permitía a mí verlo también, ahora que usted está tan recuperada. Por supuesto, mi buena François. Qué bruta soy. Me había olvidado por completo de que tú tampoco podías verlo. Ven, dame un beso ahora mismo y di que me perdonas. Ahora date prisa y tráemelo. En aquel instante se dieron cuenta de un extraño sonido, un sonido de ahogo, un aullido, un sollozo indescriptible. Madame Didier y François se miraron sorprendidas. Entonces François salió a toda prisa. Aymar preguntó, ¿qué demonios es eso? El ruido iba en aumento, era más intenso, retumbaba más y era menos ahogado. Josephine vino corriendo con François. Madame, gritó, es Bertrand. Debe de estar terriblemente enfermo. Oh, mande a buscar a un médico rápidamente. El médico estará aquí enseguida, replicó François. Debe de ser el que está llamando a la puerta. Corrió a abrir al doctor Robiot, que venía a hacer su visita diaria a Madame Didier. No apruebo que mis pacientes tengan perros en casa, fueron sus primeras palabras, a modo de comentario de los tristes aullidos que llenaban el apartamento. Oui, monsieur, asintió François, mientras le temblaban brazos y piernas, y lo guió hasta la alcoba de Madame. Ah, bien, la paciente tiene hoy muy buen aspecto, afirmó con alegría y tomando el pulso en la mano de Madame. Debería usted levantarse y hacer un poco de ejercicio, pero no demasiado. Yo no soy la paciente hoy, aclaró Madame Didier con aire serio, sino el bebé de Madame Caillet, que parece estar sufriendo terriblemente. ¿No lo oye? El médico, bastante sorprendido al descubrir que aquellos sombríos sonidos procedían de un bebé y no de un perro, fue de inmediato a las habitaciones de atrás con Josephine y regresó poco después. No veo ningún problema en el pequeño. Al contrario, parece sano desde todo punto de vista. Algo asustado o un acceso histérico quizá. ¿Le ha asustado a alguien? No, aseguró Josephine. Lo sé porque soy la única que lo ha estado viendo desde que Madame se puso enferma. Bien, le recetaré una dosis de calmante que lo tranquilizará.
y cuando se despierte sospecho que habrá olvidado lo que le da miedo. Pero es que ese ruido es absolutamente terrorífico, monsieur le docteur, repuso Madame Didier. Se le pasará en cuanto se tome esto, replicó el médico. Entretanto, lo mejor será que cierre las puertas para que a usted no la moleste. Recuerde que debe tener mucho cuidado. Ha estado gravemente enferma, no lo olvide. Al momento todas las puertas se cerraron y solo llegaba un débil sonido a la alcoba de Madame Didier. Incluso eso dejó de oírse pronto, porque Josephine había regresado con el brebaje necesario, y el bebé se había sumido en un profundo y silencioso sueño. Madame Didier se levantó y se sentó cerca del ventanal en una butaca frente a Aymar. Colocó su delgada mano de sedosa piel pálida, veteada de venas azules sobre la rodilla y declaró: «Has sido un buen hijo para mí, Aymar. Es agradable estar sentada frente a ti». Él hubiera querido decir tonterías, con la brusquedad apropiada para la ocasión, pero las palabras se le hicieron un nudo en la garganta. Unos instantes más tarde logró sugerir: «Ahora tienes que cuidarte y no hacer el tonto saliendo otra vez a comprar telas cuando el tiempo es tan malo». Ya por la noche, él se sentó junto a su lecho y ella le recordó las travesuras que solía hacer cuando iba a su casa del pueblo en los veranos. Un tenue ruido que iba poco a poco en aumento empezó a inquietarlo. Era evidente que el bebé se había despertado y se había puesto a llorar de nuevo. Menos mal que todas las puertas que los separaban de ellos estaban cerradas. Al parecer su tía se había percatado del renovado aullido del niño. Para asegurarse de que su mente no dejara de ocuparse de los recuerdos, decidió hacerle preguntas adecuadas para ello. «Tengo un vago recuerdo de algo relacionado con un erizo. ¿Cómo fue?» «Ah, eso fue muy divertido», empezó a contar con brío cogiéndole la mano. «Tú siempre habías querido tener un erizo y no te dejábamos. Entonces al volver un verano, encontramos la casa infestada de cucarachas. Eso era cuando teníamos a aquel guarda perezoso y a la borracha de su mujer. ¿Te acuerdas de ellos?» «No muy bien», respondió él. «¿Qué edad tenía yo?» «4 años. Te faltaba un mes o 2 para cumplir los 5, creo». «Ah, sí, estoy acordándome de su 5º cumpleaños como si hubiera sido ayer. Fue aquel mismo verano. Pero deja que te cuente lo del erizo. Le estuviste dando la murga a tu madre con lo de tener un erizo de mascota. Solo Dios sabe de dónde sacaste esa idea. En cualquier caso, cuando volvimos y nos encontramos la casa plagada de bichos, tú aseguraste que los erizos se los comieran a todos. Ni qué decir tiene que no te creímos. Pero tú no dejabas de insistir. Aunque si no lo llegamos a sacar al jardín, me parece que las cucarachas se lo hubieran comido a él entero. Porque lo cierto es que no tocó ni una. Sí, también recuerdo que su mente estaba tan ocupada escuchando el extraño aullido del bebé, que por un momento no se dio cuenta de que su tía había dejado repentinamente de hablar. Lo primero que se preguntó fue: ¿por fin lo había oído ella también? Se trataba de un sonido espantoso, más parecido al aullido de un perro trastornado por la luna en una granja solitaria que al llanto de un bebé humano. No, no lo ha oído. Estaba dormida. Apenas había pensado esto cuando un gran temor se apoderó de él. Un temor tan descabellado que se levantó, quedó inmovilizado durante un segundo sin saber qué hacer, y acto seguido salió corriendo. En el salón junto a la cocina se encontró con Josephine. Estaba a punto de darle otra dosis, y se ha callado él solito. Ahora está bien. No sé qué pensar, monsieur. Espero que al menos no haya despertado de su sueño a Madame. No, señaló él sin ánimo. Madame está muerta.